Molt bé. Ara sí? Perfecte, molt bé. Doncs encetem el segon panell. Bon dia, després d'aquesta petita pausa. Llavors, parlarem de planificació i xarxes elèctriques a Catalunya, que en veritat ja hem començat, en l'anterior taula no hem pogut evitar parlar de xarxes elèctriques, però ara sí que podrem parlar de nou, largo i tendido. S'escolta bé, oi? Vale. Molt bé. Hem vist com un bon desplegament de xarxes elèctriques, de fet, pot aportar sobirania, pot aportar un bon emmagatzematge, i veurem com està aquesta planificació a Catalunya. Al PROENCAT 2050 potser en podrem parlar, o podrem parlar de les decisions que fa uns dies de la Unió Europea i tot plegat. Llavors, comencem la taula amb el Josep Ballart, que és enginyer superior de telecomunicacions. Després parlarà el Víctor Cusí, que és el president d'Eolicat, el Carlos Ontañón, director de Transició i Medi Ambient de Forestalia, el Daniel Pérez, que és el director de l'Energètica, i el Salvador Salat, que és codelegat d'UNEFCAT a Catalunya. Aquesta taula, per tal que tots els ponents es puguin entendre entre ells, la farem en castellà. Si algú se sent més còmode en català, pot fer-ho en català, però agrairé si és en castellà podrem tenir un debat entre tots nosaltres. Como siempre, hacemos primero una ponencia cada uno y luego ya aportamos debate unos y otros. Y si no entráis vosotros, pues yo os voy preguntando vosotros mismos, ¿vale? Así que cuando quieras, Josep. Començo jo? Sí, tu mismo. No sé si hi ha algun problema, jo no parlo massa de pressa, si hi ha algun problema amb el català, cap problema. Em pots seguir o jo resulti... No? Si no, no hi ha problema. Parlarem, si cal, en castellà, tot i que possiblement alguna cosa se m'escaparà en català perquè surt més aviat de dintre que no pas del cap. Jo me habéis presentado como ingeniero superior en telecomunicación. Esto es mi formación básica. Y si estoy en el sector eléctrico es por una... Oi que no se l'escolta? Ah, vale, perfecte. Potser el micròfon, espera. No se m'escolta, Faig de tècnica, de so. Vale, així. A veure, ara, prova. Millor ara? Ara sí, Ara sí? Vale, nova professió, perfecte. Doncs moltes gràcies. Doncs m'heu presentat com a enginyer superior en telecomunicació, que és el que soc, i no és casualitat que un teleco estigui en el sector elèctric, perquè, de fet, Maxwell era teleco, tot i que els industrials s'ho van apropiar. Però, de fet, el meu coneixement amb el sector elèctric és després d'haver passat 30 anys en el sector, on vaig començar com a tècnic en automatització i telecontrol, que era el meu, i vaig acabar com a director d'operacions d'Endesa Distribució Elèctrica a nivell nacional. Clar, si en 30 anys no hagués après res, realment seria sospitós, però jo crec que amb la sort que vaig tenir dels companys que vaig poder gaudir, alguna cosa he après. I avui, amb vosaltres, bàsicament, voldria parlar de 4 conceptes. Com que em toca parlar de xarxa, intentar explicar una mica que la xarxa no és com el núvol d'internet, que sembla que tot val, sinó que obeeix a una determinada estructura. I com a estructura és molt diferent el que és la xarxa de baixa tensió de la de mitja o la de l'alta. Jo sempre faig l'analogia amb els ferrocarrils. No és el mateix un tramvia que rodalies, que curta distància, que la xarxa de molt alta tensió. Amb el sector elèctric passa alguna cosa semblant. I molt sovint, parlant de la xarxa, trasbasem conceptes que són útils i verídics quan parlem de la xarxa d'alta tensió, però en general s'han d'analitzar més. Només com a recordar lo del castellà. Ai, perdó. Que no sabia si era decisió o no. No, es modo automático. Piensa que la edad también es un handicap. También hace lo suyo, ¿no? Vale. Superados los 70 ya se nos tiene que permitir muchas más cosas. Cuando hablamos de soberanía, que yo evidentemente soy partidario de la soberanía en muchos aspectos, lo que no debemos mezclar la soberanía con la autarquía. En catalán tenemos un dicho que dice: el que no té naps té cols, el que no tiene nabos tiene coles,
Y desde este punto de vista yo creo que Cataluña puede jugar un papel importante en la soberanía con los matices que ha hecho antes Toni Taüll de cuáles son las potencialidades, por ejemplo, de Aragón o las posibilidades que nos da Francia o el potencial que tiene Cataluña. El tercer y penúltimo tema que intentaré exponer es el tema de que tenemos que compaginar de una manera eficiente la generación renovable y evidentemente eólica y fotovoltaica con el almacenamiento y también las interconexiones internacionales que yo preveo que vamos a necesitar y además está en línea con las directrices europeas. Yo quizá no lo veré, pero en algún momento alguien se planteará una interconexión eléctrica entre Bescanó o las subestaciones que pueda haber en la costa catalana con algunas subestaciones que a lo mejor todavía no existen en la Provenza que se puedan desarrollar con el desarrollo de gas eólicas marinas en el Golfo de León. Esta, para mí, será una interconexión que en este siglo XXI en algún momento alguien se planteará. Pero también, por supuesto, otra que es más fácil, que es la que ha comentado Toni Taüll a través del túnel viejo de Viella y una interconexión en Francia por el Valle de Arán. Y por último, el tema que ya me ha pisado un poco la presentación anterior, que es el tema de la saturación de nudos. Ya la misma Comisión Nacional del Mercado de la Competencia identificó claramente este problema y avanzó que el límite de conexión en potencia cortocircuito en nudos se podía establecer en el 20% de la potencia y actualmente es el 5%. Mientras quien controla las infraestructuras sea el que las tiene que mantener y el que es el dueño de las mismas, evidentemente aplicará criterios mucho más conservadores en conservación de sus activos. Y aquí habría que tener una actitud un poco... Y ahora hablando, me viene a la cabeza un accidente eléctrico que hubo en el año, creo recordar, en octubre o noviembre del año 2001, en el cual hubo una importante bajada de tensión en Cataluña y concretamente en Barcelona, debido a que ante un incidente eléctrico, dos transformadores de 400 kilovoltios 110 que estaban en Rubí, uno era propiedad de Red Eléctrica y el otro era propiedad de Ener. Ener tenía el mercado, sus clientes delante de las narices. Red Eléctrica, sus clientes estaban mucho más lejos. El taraje de las protecciones, uno estaba pensado para proteger a los clientes, otro estaba pensado para proteger la máquina y evidentemente aquel mes de octubre un transformador se fue de Rubí y esto provocó una caída de tensión importante. Si buscáis la hemeroteca encontraréis No lo tenía previsto hablar de esto, pero es que en mi cabeza a veces se remueven los papeles. El tema de la saturación de nudos es un tema importante, hay que aplicar criterios quizá menos restrictivos. Y para decir algo diferente de lo que ha comentado antes Toni Taüll en referente a este hecho, a lo mejor la función pública tiene que recuperar algunas responsabilidades que a lo largo de los años se han ido delegando en los operadores. Me refiero concretamente a la planificación de la red, que a pesar de que la red del sector dice que es una competencia del Estado, en el fondo lo que sucede es que el Estado normalmente se cree a pies juntillas todo lo que viene propuesto de los operadores. Y quizá por una falta de recursos de las propias administraciones públicas, que requiere un conocimiento técnico importante para imponer criterio, yo creo que la planificación de la red, el control del territorio y el control de los nuevos suministros es algo que, desde mi punto de vista, correspondería más a la función pública que no a los operadores. Y me quedo aquí porque si no me monopolizo demasiado tiempo. Perdónate. No. Es que a mí cuando me das cuerda... Lo tendré presente, pero muy interesante. Víctor Cusí, ¿qué papel tiene la eólica en toda esta planificación de redes eléctricas en Cataluña? Muy bien, pues yo soy Víctor Cusí, soy el presidente de Eolicat, la Asociación Eólica de Cataluña, y tengo una ingeniería que se llama NormaWind, que hacemos pues, proyectos desde hace muchos años del sector de energías renovables, especialmente eólica.
Cuando hablamos de la transición energética en Cataluña, hay un punto clave que son las redes. Cómo conectaremos estos parques, cómo haremos todo esto. Son problemas que no son nuevos. De hecho, cuando se hizo, pues se hicieron las centrales hidráulicas y se creó el sistema, digamos, eléctrico en Cataluña, pues ya aparecieron estos problemas, porque al final el consumo no siempre está cerca de donde tenemos las fuentes de producción de energía. Entonces, es un tema que ya ha pasado. Se diseñaron las redes pensando en el sistema de generación de esa época y ahora tenemos una red que no se adapta exactamente a lo que necesitamos ahora, porque los puntos de generación están en otras partes, especialmente con la eólica. La solar es más distribuida, la tenemos pues más generalizada y además la podemos hacer muy cerca de los puntos de consumo, lo que son plantas pequeñas, en tejado, etcétera, pero cuando nos vamos a grandes plantas, pues nos vamos a zonas pues, que no están cerca de los puntos de consumo. En eólica aún es más extremo porque además de esto necesitamos viento y el viento está muy localizado en determinadas zonas y por tanto es necesario disponer de red. ¿Cuáles son los problemas cuando necesitamos red? Pues yo diría que son básicamente dos. Uno es que necesitamos puntos de acceso a la red y el otro es que hay que construir infraestructura de evacuación. No podemos, nunca los nudos están cerca de la generación y por tanto hay que construir redes. ¿Qué nos pasa en estos momentos? Uno de los problemas que tenemos aquí es que para desarrollar proyectos, primero, no hay nudos disponibles. Afortunadamente, el Estado obligó a hacer pública la capacidad de los nudos tanto a los operadores de las redes de transporte como las de distribución. Por fin tenemos un poco de transparencia en el sistema, aunque limitada, pero al menos ahora tenemos un mapa de dónde hay capacidad y resulta que en la red de distribución prácticamente las distribuidoras nos dicen que no hay capacidad. Y por otro lado, en las redes de transporte, a excepción de algunos nudos, pues la mayoría de los nudos se han hecho una reserva para que estos nudos salgan a unos concursos de capacidad que tienen que salir, pero que no salen. Con lo cual, estamos bastante bloqueados en este aspecto. No tenemos nudos para poder conectar proyectos. Y por otro lado, si tuviéramos nudos, hay que hacer líneas de evacuación y hacer líneas pues siempre es conflictivo, genera problemas con el territorio porque a nadie le gusta pues, que le pasen las líneas aéreas por su casa. Entonces, este es otro tema que yo creo que es fundamental abordar, que se ha solucionado, yo creo, en casos anteriores. Aquí en Cataluña tenemos un ejemplo que creo que funciona muy bien, que se hizo pues, hace bastantes años, pero que es básicamente la red que se creó para evacuar la energía de los parques eólicos de la zona de Terra Alta, que es un modelo que creo que podría ser replicable, pero que necesita una cierta gestión y una involucración sobre todo del Gobierno. Y yo lo dejaría aquí y después desarrollamos más los puntos, si os parece. Vale. Carlos, cuando quieras. Muy bien. Muy buenas, buenos días. ¿Se oye bien? Soy Carlos Ontañón, director del Departamento de Tramitación y Medio Ambiente de Forestalia. Y bueno, el objetivo de la presentación que quiero hacer es trasladar, yo creo que se conoce en cierta medida, un proyecto innovador que está desarrollando Forestalia. El proyecto que hemos llamado 3-4, 3 ejes, 4 gigavatios. Y digamos, ¿por qué este proyecto y qué aporta este proyecto? ¿No? Previamente quería un poco ahondar en el concepto de soberanía, coincidiendo un poco con lo que planteabas tú antes, ¿no? Es decir, soberanía al fin y al cabo representa, en relación con cualquier elemento que sea necesario para mantener nuestro sistema de vida, necesita que tengamos una garantía de suministro, necesita que sea un precio competitivo, porque si no, efectivamente, no tendremos soberanía. Y esa garantía de suministro pues puede tener dos opciones. Una, que nuestro territorio sea capaz de aportarla, o la otra es que tengamos un proveedor que sea fiable. Esto se ha demostrado ahora, con toda la crisis internacional que ha habido, pues que efectivamente la fiabilidad de los proveedores y el precio son elementos fundamentales para tener soberanía. Entrando un poco en el mundo de renovables, ¿qué necesitamos además? Para tener esa soberanía en el territorio, necesitamos recurso y necesitamos territorio. Territorio
que efectivamente tenga capacidad de acogida del desarrollo de renovables. Necesitamos también, como se ha comentado, necesitamos una red eléctrica que permita la evacuación, y necesitamos, yo diría también, una normativa que sea clara, que no sea cambiante de manera digamos, frecuente, que tenga estabilidad y que integre todos los elementos que son necesarios para que efectivamente los proyectos se puedan desarrollar. Yo creo que ha habido ahí efectivamente en este momento cambios en las líneas editoriales que ha venido manteniendo la Unión Europea y que, digamos, ante la situación de crisis pues han cambiado. Y incido un poco en esa situación de un marco estable y conocido. Voy a trasladar simplemente 4 datos, porque yo creo que todos los conocemos, pero un poco que digamos, sirven para enmarcar nuestro proyecto, el proyecto Forestalia. El consumo por forma de energía en Cataluña, en este momento, la eléctrica es el 25%. Los objetivos de PROENCAT para el 30 son 34%, 57% para el 40 y 76% para el 50%. El objetivo de la descarbonización en el que estamos efectivamente pues, todos inmersos y todos efectivamente aceptamos e integramos. La situación de generación y consumo en Cataluña son datos, creo, del año 22. Consumo han sido 44,5 gigavatios hora, la producción 41,7. De los 41,7, el 60% es nuclear. 25 gigavatios hora es nuclear. Con el escenario, efectivamente, que se plantea de calendario, en este momento planteado de cierre de nucleares, pues vemos efectivamente una situación, digamos, muy compleja de resolver. ¿Renovables para solventar esta situación? Pues en este momento Cataluña tiene instalados en eólica, creo que son 1.271 megavatios, fotovoltaica 94, objetivos para el 30, 5.200, 4.400 y 2.000 en tejados. Es decir, hacen falta para el 30 4.000 megavatios de eólica, 4.000 megavatios de fotovoltaica y aproximadamente 2.000 en tejados. Si nos vamos al año 40, pues hay que añadir casi 10.000 megavatios más en ambas tecnologías. Hace poco estuvimos en el Foro de Energía en Barcelona y presentamos también este proyecto y tuve la ocasión de un poco también identificar la potencialidad de renovables en Cataluña. En eólica, onshore, digamos, hacemos un cruce de capas, como ha comentado antes Víctor, donde está el recurso eólico, manejándonos con unos umbrales sobre 6,5 metros por segundo. Cruzamos las restricciones ambientales, la red Natura, las especies catalogadas, el PEIN. Identificamos también los núcleos de población, las distancias que se establecen en las declaraciones de impacto ambiental que se están saliendo actualmente, las instalaciones que hay en funcionamiento o que están en tramitación y prácticamente el mapa para, digamos, instalaciones de un cierto tamaño está vacío, es prácticamente inexistente. Puede haber hueco para instalaciones de pequeña dimensión, pero para instalaciones de un cierto tamaño es prácticamente inexistente. En el tema de la fotovoltaica el escenario es diferente porque efectivamente hay mucho más territorio, el sol, el recurso está presente en todo el territorio, pero si identificamos un poco el tema de usos de suelo, yendo a lo que son tierras arables de secano, que no soporten cultivos leñosos, que tienen efectivamente una restricción importante, una pendiente por debajo del 10-12%. Cruzamos un poco también los temas de sensibilidad ambiental que tiene publicados el Ministerio y nos da unos resultados, pues digamos, hay superficie, efectivamente, muy concentrada fundamentalmente en la zona de la Segarra, que hay potencialidad, pero digamos, muy reducida territorialmente. He hablado siempre, efectivamente, no de plantas pequeñas, sino de plantas por encima de 50 megavatios.
Analizamos un poco lo que comentabas también antes, de dónde están los accesos. Pues los accesos en la red de transporte en este momento, como comentaba y se ve en la publicación de Red Eléctrica, donde hay capacidad, la capacidad está prácticamente en las subestaciones del área metropolitana de Barcelona. Es decir, para llegar allí es necesario efectivamente pues, unas líneas importantes. Nuestro proyecto de Forestalia, digamos, son 3 ejes, y ya lo he identificado 3 ejes. Un eje norte, que lo que hace, el planteamiento general es generar la energía donde efectivamente hay capacidad en el territorio aragonés y llevarla a Cataluña, básicamente con proximidad a los centros de consumo. ¿Qué va a aportar y qué puede aportar este proyecto? Pues reforzar la garantía de suministro, sin duda alguna. Estamos hablando de 4 gigavatios. Va a aportar efectivamente un precio competitivo. Esto incide en lo que estábamos hablando antes de soberanía, esos conceptos. Y va efectivamente a permitir avanzar en el cumplimiento de los objetivos que estábamos planteando de renovables, descarbonización. El proyecto tiene un eje norte que llega a la subestación de Isona. La generación se produce al sur del municipio de Huesca, fundamentalmente. Ahí llevamos aproximadamente 800 megavatios a la subestación de Isona, a 2 tensiones, con la gran capacidad que tiene posteriormente la subestación de Isona de poder enlazar con la línea Sallente-Sentmenat, Sallente-Calders. Tenemos un eje central donde vamos a 2 subestaciones, Pirola con 2 tensiones, Rubí con 2 tensiones y Can Jardí con 1 tensión. El planteamiento del proyecto, para que tenga efectivamente un sentido, es que transportemos gran capacidad de energía porque las líneas son largas. Y en este caso, en esta línea, estamos transportando aproximadamente 1.800 megavatios. Hay un eje sur, donde la generación está en la provincia de Teruel, fundamentalmente, en el norte de la provincia de Teruel, que discurre en un eje que va hacia Begues, con unas derivaciones a Garraf, Penedès y Castellet. Aquí tenemos aproximadamente 1.300 megavatios de generación. Generación que fundamentalmente está en Aragón, pero también hay generación que está en Cataluña. Es decir, en el diseño de este sistema de generación y de evacuación, pues se ha tratado de pues optimizar donde hay recurso y optimizar también efectivamente la integración de generación en Cataluña que tenga proximidad a estas redes. Son líneas efectivamente largas. La línea que va a Isona tiene 30 kilómetros en Cataluña, pero la línea tiene 180 kilómetros. El eje central tiene 160 kilómetros en Cataluña y aproximadamente 300 en total. Y unas cantidades parecidas en el eje sur, en el eje Begues. Hay una cuestión también, yo creo que es importante, no cabe duda que efectivamente a nadie le gustan las líneas. La generación generalmente pues, produce otros beneficios, otros ingresos. Pero es importante también identificar la incidencia territorial que significan estas líneas y la incidencia territorial que supondría desarrollar 4 gigavatios de renovables en Cataluña junto a las líneas asociadas que digamos que implican. La estimación que hemos hecho aproximadamente en cuanto a la ocupación de territorio de una situación y la otra, pues lleva a unos datos que aproximadamente la ocupación con este sistema de la línea en el territorio catalán es casi el 50% de la ocupación que implicaría el desarrollo de la generación en Cataluña y sus líneas asociadas. Hay otra cuestión que, digamos, se ha planteado y que, digamos, yo creo que es importante, porque este proyecto nació con una generación más importante de la que en este momento tiene.
Digo tiene porque efectivamente tiene unas declaraciones de impacto ambiental positivas, unas autorizaciones previas en muchos casos. Hay 2 ejes que están todavía pendientes de una validación por parte de la Generalitat, pero la generación ya efectivamente que está en el territorio aragonés, fundamentalmente, pues está identificada cuánto es la generación que hay. De los 6 gigavatios con los que inicialmente planteábamos los proyectos, nos encontramos que tenemos aproximadamente 4 gigavatios. Es decir, quedan 2 gigavatios en las líneas que, digamos, van a permitir efectivamente poder entrar en ellas, poder, siempre que efectivamente vayan al mismo destino, poder efectivamente, en cierta medida, plantear una vertebración del territorio, dando acceso a generación que en este momento estaría muy lejos de poder llegar a esas estaciones de destino de transporte que hemos comentado, que están en el área metropolitana de Barcelona. Estos circuitos que efectivamente están en este momento, por así decir, infraexplotados o estarían infraexplotados, bueno, pues pueden tener también, digamos, análisis posteriores que a lo mejor puedan ser objeto de una optimización destinada a otros recursos o a otra utilización en función de la característica, la evacuación que cada circuito tiene. Una cuestión relevante de este proyecto es que este proyecto, pues, ya cuento cómo lleva un poco sus procedimientos de autorización. Estamos en fases de autorizaciones administrativas previas. Ahora iniciaremos los trámites para las autorizaciones de construcción. Y son proyectos que efectivamente tienen un escenario, un calendario de implantación, digamos, a un corto plazo. Cualquier planteamiento que pueda hacer, digamos, Red Eléctrica o otro operador, otro generador, de líneas digamos, de estas características, pues Red Eléctrica yo creo que en 10 años es incapaz de hacer una línea. Es un escenario efectivamente importante a considerar. No quería un poco tampoco, no quería dejar de digamos, acabar sin mencionar también que independientemente de este proyecto, pues Forestal está desarrollando un conjunto de proyectos, un número de proyectos importante de generación propia en el territorio, utilizando la red tan precaria que efectivamente existe, pero que efectivamente estamos tratando de implementar. Tenemos aproximadamente 40 proyectos, 15 tienen ya una declaración de impacto ambiental positiva, con 500 megavatios aproximadamente autorizados, con plazo de autorización y 800 en trámite. Es importante también, y un poco enlazo con lo que comentaba al principio, lo importante que para que consigamos esta transición y esta descarbonización y esta implantación de renovables, tengamos unos procedimientos de tramitación que sean claros, constantes, que no cambien con el tiempo y que sean, digamos, razonablemente implementables. Tenemos tramitaciones que son tremendamente complejas, con mucha inseguridad, y eso yo creo que es un tema que debería resolverse para poder avanzar. Bueno, lo dejo ahí y luego ya... Sí, luego continuamos con más. Gracias, Carlos. Daniel, hemos visto, ¿no?, esta conexión con Aragón, como puede ser bastante necesaria, pero con la eléctrica quizás recuperamos un poco de esta soberanía, ¿o no? Explícanos un poco. Moltes gràcies, Elena. Em sentiu bé? Sí. Vale. Bueno, en abril de este año, The Economist titulaba en portada, salía una persona que parecía un ecologista y decía "Hack pylons, not trees". Abracemos las torres eléctricas y no los árboles, ¿no? Esto que se dice el concepto de abraza árboles, ¿no? El ecologista que decía, el ecologismo de verdad, el ecologismo inteligente, tiene que abrazar las torres eléctricas, no solo los árboles, ¿no? Porque la manera más ecológica de luchar contra el cambio climático es la descarbonización, y la descarbonización se hace con la electricidad, ¿no? Entonces, creo que esta portada ilustra muy bien la necesidad, precisamente, de las redes eléctricas. La electricidad es un producto que no sabe viajar ni en el espacio ni en el tiempo.
Es decir, no sabe o no viaja bien de aquí hasta Barcelona, necesitamos una infraestructura, no podemos meterlo en un camión, no podemos meterlo en un barco y llevar la electricidad a otro lugar, sino que necesitamos toda una serie de infraestructura muy cara y muy lenta y, por lo tanto, el reto de transportar la electricidad en el espacio pues es un reto magnífico, complejo y que tiene muchas aristas y que luego veremos, ¿no? Pero digamos que no viaja bien y tampoco viaja bien en el tiempo, en el sentido de que no podemos guardar en un almacén kilovatios hora y consumirlos cuando queramos. Hay matices, hay bombeos, hay baterías, hay algunas maneras de hacerlo, pero digamos que como producto, a diferencia del petróleo o el gas, la electricidad no sabe viajar bien ni en el tiempo ni en el espacio, ¿no? Y por eso precisamente necesitamos las redes eléctricas. Hasta ahora, en el mundo fósil en el que vivíamos, lo que generaba tener energía era un superávit comercial. Es decir, soy un país que tiene petróleo, soy un país que tengo gas, soy un país que tengo carbón, soy un país que tengo uranio enriquecido y lo que hago es lo vendo por barco, lo vendo por carretera, lo vendo por camiones y me genero un superávit comercial. En el nuevo mundo energético que viene, eléctrico, esto no va a pasar así. Va a ser la industria la que se tenga que desplazar a los lugares donde haya electricidad abundante. En otras palabras, nos ha tocado la lotería. Nos ha tocado la lotería con las renovables. Somos unos afortunados porque vamos a tener energía abundante. La península ibérica tiene un 50% más de sol que Alemania. Un 50% más del recurso más numeroso según la Agencia Internacional de la Energía, que no es un lobby ambientalista, ¿no? Un 50% más de sol que Alemania. Esto quiere decir que vamos a tener la energía un 50% más barata que Alemania. Esto quiere decir, si somos capaces de hacer la transición energética, si somos capaces de aprovechar esta ventaja competitiva. ¿Y para esto qué necesitamos? Transportar la energía eléctrica. Al menos, yo no soy partidario de hacer grandes interconexiones al desierto del Sáhara y grandes interconexiones al norte de Europa, pero sí que creo que tenemos que tener como mínimo las conexiones necesarias logísticas para poder abastecer nuestra propia electricidad, ¿no? Para conectar nuestro propio territorio. Y esto, podríamos decir, hombre, esto es un beneficio, el debate eterno campo-ciudad. ¿Esto qué está beneficiando? A las ciudades, claro, porque vamos a generar la energía en el territorio y las ciudades se van a beneficiar de esas redes eléctricas. Sí y no, porque, por ejemplo, con el agua va a pasar al revés. Es decir, vamos a desalar agua en las ciudades y vamos a enviar el agua al territorio. Va a ser al revés. Por lo tanto, el tener una red eléctrica bien conectada entre todo el territorio va a ser favorable para todo aquel que tenga esa red eléctrica. Yo me atrevería a pronosticar que igual que hay ahora una cola tremenda de puntos de conexión de generación y que todo el mundo habla de cómo conectar y del acceso y conexión, yo me atrevo a pronosticar que va a haber pronto una cola de puntos de conexión de consumo. Es decir, va a haber pronto industrias haciendo cola para conectarse y que no van a poder conectarse, no vamos a ser capaces de atraer más centros de datos, de atraer más industrias, por falta de conexión eléctrica de consumo. Es decir, que ya podemos espabilar, porque si no vamos a perder el tren de la oportunidad histórica que tenemos. Y como decía Carlos, yo creo que la red es el hermano poco sexy de las renovables, ¿no? Es decir, es necesaria porque la electricidad, como decía, no vuela, pero es poco sexy porque entre tener un parque solar, un parque eólico, una central de bombeo y tener un pilón y una torre, pues yo prefiero abrazar un árbol que abrazar una torre eléctrica, ¿no? Más que nada por el peligro que tiene, pero en realidad es necesario y pensando fríamente, con un poco de marco mental abierto, necesitamos la red eléctrica y necesitamos duplicar la red eléctrica. Aquí el puerto de Tarragona está ahora planteando poder tener una nueva subestación para la nueva planificación. Claro, porque es que Barcelona ya lo ha conseguido, por cierto, porque quien no tenga conexión eléctrica no va a tener atractivo. Las industrias a principios del siglo XX se iban a las zonas donde había agua porque tenían electricidad y podían funcionar. Ahora irán a las zonas donde haya energía eléctrica. Por lo tanto, tener una subestación eléctrica es una de las cosas más importantes que puede tener cualquier pueblo, cualquier industria o cualquier polígono o cualquier puerto. Por lo tanto, es muy importante, ¿no? Dicho esto, y por polemizar, porque estamos un poco todos aquí con mucho consenso y hay que hacer un poquito de polémica, ¿cómo tendría que ser la red, ¿no? Partiendo de la base de necesitamos la red, necesitamos duplicar, porque vamos a bajar en consumo energético, pero vamos a aumentar en consumo eléctrico, por lo tanto necesitamos red. ¿Cómo tendría que ser la red? Y yo creo que aquí la regulación es bastante ignorante en cuanto a la realidad eléctrica, porque esto de crear redes de consumo y redes de generación es totalmente absurdo. Es decir,
que Carlos y su equipo vayan a tirar 400 kilómetros de línea desde Aragón para traer la energía hasta Cataluña y que pase por pueblos con problemas de conexión tradicional y problemas de suministro y que esos pueblos no se vayan a beneficiar de esa red, no porque Forestalia no quiera, sino porque la normativa dice que esa red solo puede servir para ir en una dirección, es como decir, vamos a hacer una carretera, pero solo puedes ir de Zaragoza a Barcelona. De Barcelona a Zaragoza no puedes ir en esta carretera, solo puedes ir de Zaragoza a Barcelona. Eso es lo que estamos haciendo ahora. ¿No será mejor aprovechar esa carretera y hacer un desvío para cada pueblo, para que puedan tener mejor comunicación, que pueda la energía viajar de forma bidireccional y que pueda ser esa misma energía, también esa misma red, una manera de facilitar a esos pueblos la conectividad eléctrica, ¿no? Es decir, yo creo que es el gran problema de la red, y no la de Forestalia, sino todas, incluso el parque de Girona, el parque eólico, o cualquier otro parque, es que esta distinción regulatoria artificial entre generación y consumo, que lo que hace es que vayamos a trinchar el territorio dos veces, una para hacer la autopista para un lado y otra para hacerlo para otro, y de forma separada, ¿no? Esto no tiene ningún sentido. Entonces, yo sí que creo que si vamos a hacer nuevas redes, que necesitamos hacer nuevas redes, estas redes tienen que ser de uso público. Ya no entro en si tienen que ser titularidad pública o privada, pero tienen que ser de uso público. No puede ser que pasen redes por municipios que no beneficien a esos municipios y que no permitan conectar más energía a esos municipios. No puede ser que la red de Forestalia pase cerca de Tarragona, de la Canonja, y no sirva para mejorar los problemas eléctricos que tenemos en la Canonja, ¿no? Y no, insisto, no por culpa de Forestalia, sino por culpa de la regulación absurda que tenemos hoy día que distingue, ¿no?, entre carreteras unidireccionales que creo que van a tener ese impacto ambiental negativo sin poder aprovechar al máximo esas redes que nos vienen ahora, ¿no? Por lo tanto, mi reflexión es esta, ¿no? Hagamos redes, pero intentemos concentrar todos los usos potenciales de las redes, de generación y de consumo, en una misma infraestructura en vez de trinchar el territorio dos veces. Y, bueno, por comentar también desde la energética, precisamente hemos recibido el mandato parlamentario de entrar en redes por una amplísima mayoría hace 3 semanas y ahora pues estamos planteando esa manera, ¿no?, de cómo podemos entrar en redes o ayudar a esta transición energética, porque si en una cosa creo que estaríamos de acuerdo todas las personas que estamos aquí, es que el gran reto de la transición energética es la red. Y en Cataluña precisamente no tenemos una empresa que sea la más activa en cuanto a inversiones y en cuanto a modernidad de la red, ¿no? Por lo tanto, sí que hemos recibido el mandato como energética de entrar en este ámbito y estamos acabando de ver la manera mejor de hacerlo, pero sin duda aceptamos el reto del Parlamento. Muchas gracias. Gracias. Salvador, se han tocado ya varias patas, ¿no?, pero seguro que puedes aportar una más. Bueno, como ha vaticinado Daniel, después de hablar 4 expertos no me toca casi nada, casi me voy. Intentaré cumplir con los 4 minutos con 4 puntos, ¿no? Un consejo, una constatación, una llamada a la esperanza y un aviso para navegantes. Fantástico, bueno, qué introducción. Voy a ello. Primero, consejo. Estamos a las puertas de las Navidades. Navidad es el momento de hacer regalos a los que quieres, regalos que les hagan mejores, ¿no? Os propongo 2 regalos, 2 regalos que les ayudarán a entender por qué sin redes no hay transición energética. El libro de Jaume Morrón, Tramosa y Turrent, que se subtitula La logística del electrón. No es muy críptico, creo que lo entendéis todos. Os explica el cómo y el por qué. Y el magnífico libro de la superpotencia renovable de Dani Pérez, donde no solo os explica esto, sino que os explica a alguien que no es ingeniero, os explica que los electrones no vuelan, ¿no? Cosa que es magnífica y, como os acaba de decir ahora, no se transportan, o sea, no les gusta ni la distancia ni el tiempo, ¿no? Regalad conocimiento, regalad información, haréis mejores a vuestros seres queridos. Bueno, la constatación. Spain is different. En energía también Spain is different. La energía renovable es la energía más democrática de todas ellas, la distribuida, está en todos lados, especialmente la fotovoltaica, por ejemplo, ¿no? Pues sí, la energía fotovoltaica está en todos lados, ¿no? Lo lógico sería que en lugar del modelo que ha animado el desarrollo del siglo XX, un modelo centralizado, grandes centrales, grandes transportes y generación, tenemos una energía que por primera vez está en todos lados, la podríamos generar. Bueno, pues Spain is different. ¿Por qué? Bueno, pues porque si miramos lo que está conectado hoy en España en fotovoltaica, solo el 43% de la energía fotovoltaica está conectada en la red de distribución. Pero esto no es una buena noticia. Es una mala noticia porque realmente
solo el 23% de la energía que tiene punto de conexión se conectará a distribución. Spain ha creado la energía distribuida que la hemos centralizado para luego volverla a distribuir y volverla a repartir. Spain es diferente en esto, una reflexión importante. Spain también es diferente porque nos hemos dotado, España, de unas normas para calcular la capacidad de las redes que son tan divertidas como que para calcular esta capacidad no estudian la capacidad real de la red, sino que les permiten a los gestores de red estudiar la capacidad en unas condiciones teóricas. Estas condiciones teóricas hacen que la capacidad legal, no la real, la legal, sea aproximadamente la mitad de la capacidad real. En palabras simples, si Cataluña necesita 13.000 megavatios, 13.391 megavatios de energías renovables en el año 2030, Cataluña tendrá que invertir para que las redes puedan tener un sobrante de 13.391 megavatios no utilizados para gestionar las redes. En esto, Spain is different. No es una cosa habitual en toda Europa, es una excepción. A quien le toque que lo analice para intentar pensar. No todo tiene que ser negativo. Tercer punto, llamada a la esperanza. Sí, tenemos visos de esperanza. Para conseguir estos 13.391 megavatios se invertirán, nos gastaremos de los bolsillos entre 1.000 y 1.500 millones en redes, en mejorar esta red. Por lo tanto, tenemos una oportunidad inversora y tenemos 3 vías para hacerlo. Podemos hacerlo como ahora. Los generadores lo hacemos, en el peor de los casos no lo puede usar nadie porque es privado, en el mejor de los casos lo regalamos, lo invertimos y lo regalamos al gestor de red que actualmente se gestiona por el dividendo. Es un gestor privado y como cualquier empresa privada, lo que prima es su dividendo. Hay otro modelo y es el modelo de la oportunidad. Hay una empresa que ha decidido, aquí hay una oportunidad, los catalanes no están haciendo la transición, les hace falta la transición, nosotros se la haremos. Y no solo ha diseñado la generación, sino que ha diseñado el transporte y nos lo va a hacer, lo que nos demuestra que se puede hacer. Este es otro modelo. Hay un tercer modelo y es que tal vez podríamos ser inteligentes y estos 1.000 a 1.500 millones que vamos a invertir en redes sirvieran para mejorar la calidad del servicio, para mejorar el acceso a las redes, para mejorar los costes de todo el mundo. Bueno, pues un tercer modelo. Y este tercer modelo, la llamada a la esperanza, es posible y es el que tendríamos que trabajar. Y punto final, y con esto acabo, no sé si he cuadrado los 4 minutos, pero me falta muy poco. Bueno, no he calculado, pero ahí. Sí. Josep, te he visto punto final. Ah, vale, perdona. Pensaba que habías dicho punto que final. Punto Discúlpame. final. Aviso para navegantes. Aviso para navegantes. Dime dónde te gastas el dinero y te diré quién eres. Os pondré un ejemplo porque en energía eléctrica somos pocos los que discutimos de esto, comparados con el mundo, pero en cercanías todo el mundo sabe que las cercanías en Cataluña son una porquería. Supongo que en España también lo son, pero yo como vivo las cercanías de Cataluña, son una porquería. Y todo el mundo dice lo mismo, son una porquería, cojo la Renfe, llega tarde. Queremos inversiones, sí, nos prometen inversiones. Este año, 2023, nos han prometido 1.012 millones de euros en inversiones. Digo nos han prometido porque luego ejecutado no sé cuánto harán. Pero nos han prometido 1.012 millones en inversiones para mejorar nuestras cercanías. Bueno, pues si leéis la letra pequeña, hay 62 millones para mejorar trenes y edificaciones y 90 millones para mejorar el resto de material y equipos. Total, 15% del dinero que se va a invertir servirá para mejorar el servicio. Somos tan ricos que nos podemos permitir no mejorar el servicio y gastar el dinero básicamente en hormigón, que es el resto donde va los 1.012 millones. Traducido a esta mesa, podemos hacer con las líneas eléctricas 2 cosas. Una, hacer 1 kilómetro de línea eléctrica enterrado, a 25 kilovolts, o hacer 5 kilómetros de línea eléctrica aéreo. O podemos hacer 1 kilómetro a 110, o 7 enterrado, o 7 kilómetros aéreos. O podemos hacer en 220 1 kilómetro de línea aérea enterrado, con unos problemas técnicos importantes, o hacer 12 kilómetros aéreos. Señores,
No os equivoquéis, señoras y señores. No nos equivoquemos. Somos pobres. No tenemos dinero para gastar en cosas que no nos produzcan mejor beneficio. Seamos inteligentes. Sepamos gastar nuestro dinero en aquello que nos da mejor servicio. No lo gastemos en solo aquello que, como no se ve, es más fácil de convencer. Ahora sí. Muy bien. Veía que ibas apuntando, Josep. No sé si quieres intervenir. Sí, no, yo siempre soy muy anárquico a la hora de apuntar las ideas. Pero básicamente hablando me acordaba con la crueldad de Susanita de Mafalda, que decía: los pobres gastan el poco dinero que tienen en cosas de mala calidad, y en vez de comprarse un Ford Falcon, padre de Mafalda se compra un Citroën 2 caballos, ¿no? A ver, yo creo que tenemos que saber compaginar la utilización del territorio y las necesidades de las infraestructuras. Y en esto, evidentemente, hay que llegar a un consenso. Y en algunos casos hay que ver qué soluciones de soterramiento se tienen o se pueden hacer. Es decir, yo creo que no debemos ser maximalistas. Y estos no maximalismos son los que nos tienen que dar autoridad a la hora de rebatir determinados planteamientos ciertamente populistas, ¿no? Yo, en general, en el tema de la red de distribución, me remitiría a un documento que tenéis a vuestro alcance en la página web del Colegio de Ingenieros, que tiene un título que se llama algo así como consideraciones que debe tener la red de distribución eléctrica para hacer frente a la transición energética. Es un documento que salió el 23 de mayo de este año, y creo que es un documento bastante extenso y comprometido, ¿no? Y es un problema realmente no tan solo español, sino que, mirad, aquí tengo unas notas del periódico de la energía que salió la semana pasada, con el titular de: Europa necesita invertir 2 billones, que son 2.000 millones, son billones americanos, 2 billones de euros en redes para cumplir sus objetivos de cero emisiones en 2050. Es decir, que es un problema que está generalizado, y, evidentemente, estos 2.000 millones tenemos que invertirlos con máxima rentabilidad y también con un consenso social que hay que saber encontrar. Y para eso necesitamos tener soberanía. Es decir, la soberanía no está tanto en kilovatios, sino en la capacidad de decisión de qué es lo que queremos. Y por eso yo matizaba lo que era soberanía y lo que era autarquía, ¿no? Claro, en el caso de Forestalia, que yo comparto la opinión de Daniel al respecto, lo que nos tiene que permitir este tipo de proyectos es a estructurar la red que necesitamos. Porque, claro, Forestalia es una solución posibilista, es una empresa privada y sabe lo que tiene que hacer, y se va a la ventanilla de Red Eléctrica, llama a la puertecita, entrega su proyecto y Red Eléctrica le señala Vegas con el dedo. Claro, ellos lo que hacen es, obedientes, cogen y se van a Vegas. Pero claro, esta no es la red que deberíamos necesitar. Otra cosa es qué modelo de negocio tenemos que hace que estas cosas sean posibles y otras alternativas sean más difíciles. También hablaré de ello. Pero está claro que esta solución de los 3 ejes es una solución posibilista, que seguramente es la que vamos a acabar teniendo, porque al final es lo que nos merecemos, y da solución a un problema concreto. Ahora, como dice Dani, no tiene sentido, por ejemplo, que estas líneas pasen cerca de los nudos de Montblanc y de l'Espluga de Francolí, y esto no potencie el hecho de que esta zona se pueda convertir en un nuevo Vallés, en un centro de desarrollo industrial y digamos, de desarrollo del territorio, que además calzaría con un eje que ya la Dirección General está apoyando, que es el eje vertical desde Pont de Suert, y yo digo, enlazando con Moralets y tal vez con esa línea que he mencionado antes de interconexión con Francia, con el viejo túnel de Viella, un eje vertical en el cual este eje pudiera hacer de puerto de atraque de toda esa generación renovable que tiene Forestalia, que es imprescindible para Cataluña, y que además potencie la capacidad de almacenamiento que tendría Cataluña en el Pirineo. Pero claro, eso necesita tener una estructura de planificación a nivel de Estado, que necesita no tan solo los recursos técnicos que seguramente las administraciones no tienen en cuanto a su capacidad de planificación y de desarrollo heterotécnico, que no es fácil, difícil encontrar un ingeniero eléctrico hoy en día salido de las universidades,
necesita tener una capacidad política de poder negociar con Francia o con Aragón o quien sea para tener esa soberanía de decir qué red queremos para Cataluña. Si no tenemos ni la voluntad, ni la capacidad técnica, ni los recursos económicos es lo de menos, porque al final, si tienes clara la idea que quieres desarrollar, puedes hacer consorcios donde haya una financiación y donde haya un rescabalamiento de inversiones por usuarios. Es decir, que el modelo de ingeniería económica, eso sería lo más fácil, pero lo que hay que tener es la capacidad política de decidir y la capacidad técnica de poner un modelo y de poderlo imponer. Si eso no lo tenemos, la solución que hace Forestalia es posibilista y además resuelve el problema parcialmente, pero perdemos una oportunidad como país. Carlos, por alusiones. Sí, no, ya tengo que contestar, digamos, bastantes cosas, está claro, sí. Bueno, evidentemente, digamos, el proyecto de Forestalia es un proyecto posibilista ante una situación digamos, de una red prácticamente, digamos, incapaz de dar respuesta a lo que se necesita con los objetivos que se han planteado tanto a nivel europeo, a nivel del Estado y a nivel de Provencat, ¿no? Tenemos un sistema regulatorio que es el que es, que efectivamente, pues yo creo que tiene muchos aspectos mejorables y que, digamos, yo creo que puede tener situaciones de evolución de cara al futuro, ¿no? Las líneas, efectivamente, no cabe duda que están concebidas y así son unas líneas de evacuación privadas. Ya comentaba anteriormente que son unas líneas que permiten abrirlas para efectivamente poder potenciar la generación de renovables en el territorio que de otra manera en este momento no la tendría. No efectivamente están dando respuesta a un abastecimiento de energía a una zona concreta por donde pasa la línea, pero sí está dando respuesta en el marco que tenemos en este momento de poder generar, digamos, renovables en el territorio, incorporándolas a la red. Hay cuestiones que yo creo que, digamos, tienen que evolucionar y ver un poquito, digamos, cómo se pueden plantear cuestiones un poco más avanzadas, ¿no? Es decir, nosotros estamos, bueno, pues hemos tenido conversaciones con la Administración, diferentes administraciones, en el sentido de ver, digamos, cómo se puede incorporar la participación pública digamos, a las líneas. El marco regulatorio efectivamente es complejo, pero es un tema que tenemos absolutamente, digamos, abierto a buscar las fórmulas que sean más adecuadas. El planteamiento del carácter público, pues efectivamente somos absolutamente conscientes de esa situación que se plantea y estamos, ya digo, con ese planteamiento absolutamente abierto, ¿no? Y hay otra cuestión un poco que estaba comentando antes, Salvador, con el tema de la optimización de los recursos, ¿no? Bueno, pues las declaraciones de impacto ambiental, que son lo que marcan al fin y al cabo digamos, la realidad del proyecto, pues muchas veces tienen situaciones absolutamente incomprensibles, que parece que efectivamente, digamos, la ocurrencia de alguien en un momento determinado a escribir un párrafo tiene un coste, digamos, infinito y además absolutamente ineficiente. Y eso efectivamente yo creo que necesita una reflexión, ¿no? De que efectivamente, digamos, tengamos unas soluciones que sean acordes a la realidad. Como tú comentabas antes, efectivamente lo que no se ve parece que, digamos, lo hemos eliminado y no existe, ¿no? Bien. Así, Víctor, y después Salvador, que habéis ido pidiendo palabra. Yo antes os apuntaba dos problemas, ¿no?, que vemos cuando desarrollamos redes para poder hacer la transición energética y me gustaría desarrollarlos un poco más porque uno de estos problemas creo que efectivamente lo podemos transformar más en oportunidad que en problema. El otro lo veo más como una amenaza. Empiezo por la amenaza, son los puntos de conexión. Los puntos de conexión para Cataluña es un drama.
Cataluña siempre va tarde. Cuando empezamos a desarrollar los primeros proyectos de renovables aquí en Cataluña, se le ocurrió al gobierno hacer una subasta de zonas para desarrollar proyectos, y la hicimos en tan mal momento que cuando se aprobaron estas zonas, pues el gobierno español decidió quitar las primas a renovables, con lo cual todos los proyectos que se habían planteado pues cayeron porque no podían cumplir con sus planes de desarrollo que habían planificado en el concurso que habían prometido. Nos quedamos parados pues 10 años. Cuando en Cataluña, cuando en el resto del Estado pues empezaron a tramitar proyectos para ver si se podían apuntar a las subastas de renovables que lanzaba el Estado español, en Cataluña no teníamos decreto para poder desarrollarlos y no pudimos tener proyectos. Cuando se lanzaron las subastas no teníamos proyectos. Y bueno, y después cuando vinieron los concursos de capacidad, pues nos ha pasado lo mismo. Y el problema es que ahora el Estado español ha dicho, bueno, oye, si tampoco vamos tan mal, si con las solicitudes de puntos de conexión que tenemos ya cumplimos el PNIEC, igual esto de los concursos de capacidad no corre tanta prisa, pero es que en Cataluña seguimos como hace 10 años. Entonces, claro, no tener ahora acceso a puntos de conexión nos bloquea y nos retrasa la transición energética, que como vimos ayer, tanto en las conferencias de Joan Vila como de Harry Lehmann y de Jaume Jaume, pues nos urge más que a nadie. Entonces, si no conseguimos que se desbloqueen los nudos, pues tenemos un problema muy grave. Es una amenaza que tenemos encima de la mesa y yo no entiendo cómo el Gobierno no está negociando esto en Madrid. Primero, para que se abran los nudos en Cataluña lo antes posible. Oye, si no hay que hacer concursos, bueno, hagan concursos, no lo sé, pero que abran los nudos. Y después, encima, los concursos que en principio están planteados para nudos de transporte afectan a la red de distribución, porque muchos nudos que hace un tiempo aparecían con capacidad en la red de distribución, como están colgando de nudos de transporte, han dicho, oye, los ponemos a cero por si acaso, no sé que nos afecten al nudo de transporte, ¿no? Entonces, oye, no sé, si vas a retrasar las subastas, al menos deja una capacidad en los nudos de distribución que te afectan poco. Si vas a subastar 600 megavatios, ¿qué más da que reserves 50 para distribución, que te permitiría pues, lanzar algunos proyectos de fotovoltaica o incluso alguna mini eólica, que nos cuesta muchísimo encontrar lugares donde poner conectar estos parques? Entonces, esta es una amenaza seria. Si no conseguimos desbloquear esto, pues no podemos avanzar. Y en este tema yo no veo al Gobierno haciendo muchas gestiones. Por otro lado, oportunidad. A ver, en principio a los promotores de parques eólicos no nos gusta hacer líneas. No sé, a mí me gusta producir energía. Después tenerla que transportar, pues bueno, es un mal que tengo que hacer porque me obliga la ley. Me obliga la ley. Es que al final resulta que cuando tramitas un proyecto te dicen no, tienes que tramitar el proyecto con la línea de evacuación. Entonces, cada promotor tiene que plantear su proyecto con la línea de evacuación. Entonces, el territorio dice, ostras, estáis locos, me vais a plantear no sé cuántos proyectos y no sé cuántas líneas de evacuación de parques hacia un nudo que está aquí y todo esto está lleno de líneas. Bueno, es que no podemos hacer de otra manera, porque yo no sé qué va a hacer el promotor de al lado. No sé quién más va a presentar proyectos en esa zona. Entonces, tú cuando presentas un proyecto, lo tienes que hacer así. Entonces, ya se ve que este modelo no funciona. Hay algo que no va, porque cuando tienes que plantearlo así, pues ya se ve que lo normal sería, oye, diseñar una infraestructura de evacuación común a la que se conectaron los diferentes proyectos y que esto fuera racional. Y más aún, lo que decíamos antes, estas líneas de evacuación de parques podrían ser líneas que fueran de doble dirección y que no fueran de evacuación de parques, sino que fueran líneas de distribución o de transporte. Entonces, yo insisto, no nos gusta hacer líneas. Para mí lo mejor sería que la hiciera la eléctrica pública. O sea, yo no tengo ningún interés en hacer líneas de evacuación de parques. Por tanto, no coincido mucho en que la ley esté mal planteada. Yo creo que tener una licencia de distribución para hacer distribución es necesario. Las líneas de distribución tienen que estar diseñadas para distribución. No puedes, o sea, que un promotor haga una línea de evacuación y después que de allí se puedan colgar distribución, esto es muy complicado. Hay que hacer un diseño específico y hay que gestionarlo muy bien. Por tanto, bueno, hay que ver cómo esto se puede regular.
Pero vaya, para mí es que ya existe. O sea, la figura son las distribuidoras. Las distribuidoras tendrían que estar haciendo esta planificación, decir, oye, ¿dónde hay parques? Aquí, pues oye, ya construyo yo una red, ya la construyo yo. ¿Las distribuidoras no están por la labor? Bueno, tenemos la energética pública, genial, ya la tenemos. Yo animo a la energética pública que se meta en esto porque creo que sería una buena solución para hacer estos temas. Y en el transporte pasa un poco lo mismo. Que los privados hagamos líneas de transporte, bueno, tiene un problema y es que después estas líneas no se pueden utilizar por otras cosas. ¿Que la línea pasará por delante de zonas donde hay consumo? Bueno, es que para poder que esa zona donde hay consumo se pueda aprovechar de esta infraestructura, es que hay que meterla en la planificación de red eléctrica. Y para esto, de nuevo, hay que hacer gestión. Entonces, yo veo al Gobierno muy centrado en legislar, en regular y poco centrado en gestión. Y para mí este es el gran drama. Las infraestructuras que se han hecho en Cataluña para evacuar los parques eólicos en la Terra Alta se hicieron a base de gestión y colaboración público-privada. Entonces, es fundamental que alguien desde la Administración se siente delante del mapa de proyectos eólicos y fotovoltaicos que se van a implantar en Cataluña, mire la red, mire los parques y diga, ostras, a ver, aquí hay una oportunidad porque en esta zona tenemos una falta de atención a la distribución y se van a hacer unos parques aquí y aquí se va a construir una red y aquí hay otro parque, aquí hay otro parque. Oye, sentar a los promotores que están en la zona y decirles cómo lo solucionamos esto, cómo lo hacemos. Una visión global, ¿no? Sí. Una visión más global. Y sentar a los alcaldes y decir, alcaldes, esto se va a hacer porque lo necesitamos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo aprovechamos para mejorar la infraestructura eléctrica de la zona? ¿Cómo aprovechamos para desarrollar industrialmente esta zona? Si va a haber energía aquí, si hacemos una serie de líneas de distribución, conectamos todo esto, podemos hacer un polígono industrial que funcione, podemos incentivar a empresas que vengan aquí, que tengan energía disponible, renovable, hagamos una imagen de marca que aproveche esto. Toda esta gestión yo no la veo. Y eso para mí es el gran drama en estos momentos. Pero es una gran oportunidad, no la podemos dejar pasar. Y si no lo hacemos, nos volverá a pasar la bola por delante y no la cogeremos. Entonces, Acabamos con esta amenaza, oportunidad. Salvador, ¿habías levantado la mano también? Sí, quería un poco poner una puntualización a lo que Josep y Carlos han comentado, ¿no? Lo de las líneas, cuando hacemos las líneas tenemos que conseguir el consenso del territorio, ¿no? Yo creo que en esto tenemos un problema enorme y es que estamos mezclando dos cosas que son agua y aceite, ¿no? Una cosa es lo que yo quiero, ¿no? Yo me quiero tomar una cerveza y es lo que disfruto, es mi ambición, emocionalmente lo disfruto, me relaja, pero otra cosa es lo que me conviene. Y mi médico me dice que no me la tome. Con lo cual, con la oposición del territorio, que es una manera de hablar, ¿no? Nos pasa exactamente esto. Una cosa es lo que la gente quiere. Yo, puestos a pedir, me gustaría que la energía fuera mágica, que volara y que me llegase al bolsillo directamente al móvil, ya sin pasar por ningún sitio, ¿no? Pero no es lo que ocurre, sino que me conviene que la energía pase por unos cables. Por lo tanto, si queremos conseguir la aprobación del territorio, lo que tenemos que hacer es entenderlo. Y si el territorio lo que se preocupa es por un tema emocional, de nada nos sirve que le demos argumentos racionales. Tenemos que tratar ese tema emocional. Luego, Carlos, estamos de acuerdo, pero solo casi. Estamos de acuerdo en que nos piden a los promotores que hagamos cosas ilógicas, ¿no? Que soterremos una línea. Hay que tener en cuenta que cuando yo he hecho la reflexión, 1 kilómetro de línea soterrada son 4 en media tensión, 6 en alta y casi 12 en muy alta tensión, y que como somos pobres hay que invertir bien, somos pobres como colectivo, como país, pero individualmente como promotores se nos da por supuesto que somos ricos en la medida que el proyecto lo pueda aguantar. Es decir, si nuestras infraestructuras son infraestructuras absolutamente privativas, tienen derecho a pedirnos cualquier cosa. Entonces, a lo que yo apelo es a la idea de Dani. No tiene sentido que las infraestructuras eléctricas sean de un uso privativo, porque mientras sean de uso privativo todo vale y además no sirven más que para nuestro uso privativo. Con lo cual, mientras mantengamos un modelo en el cual las infraestructuras eléctricas de conexión
que aunque no nos gusten son imprescindibles porque los generadores necesitan un vehículo para llegar a los demandadores de esos electrones. Mientras esto no pase, necesitamos que esa infraestructura tenga un uso para el colectivo. Y si no tiene ese uso para el colectivo, no conseguiremos ese recurso emocional de aceptarlo como propio porque es necesario, ¿no? Con lo cual, yo creo que el futuro pasará sobre todo en conseguir que estas infraestructuras que son muy relevantes no sean de este uso privativo, sino que sean de un uso común. Pero para que sea esto no solo hace falta que tengamos la voluntad, sino, o sea, que hay unas leyes que lo permitan, sino una voluntad, ya no de la administración, sino del propio promotor. Yo cuando hago un proyecto me preocupo en dejar recurso, dejar valor en el territorio. Los promotores tenemos una obligación, y es en preocuparnos que el territorio que ocupamos se beneficie de nuestro valor, ¿eh? Y esa parte es tal vez la que hasta ahora hemos trabajado menos todos los promotores. Estamos en los últimos minutos del debate. Has pedido la palabra, Josep, pides la palabra también y quizás quieras intervenir más, Daniel, aunque la primera que has hecho ya ha dado para más intervenciones, pero no sé si quieres decir algo más. Poquitos minutos que estamos acabando. Gracias. Bueno, yo creo que, Dani, has visto que tienes un trabajo inmenso por delante y espero que no sea haciendo más de lo mismo, sino que sepamos dar ese cambio revolucionario que creo que necesitamos, ¿no? Yo creo que desde un punto de vista pragmático, lo que sí que tenemos que hacer ahora es dejar hacer al que hace. Y nos guste o no, de momento tenemos una opción sobre la mesa que es la opción de los 3 ejes, con los cuales yo no lo comparto, pero otros vendrán en el futuro que este recurso, si existe, tendremos la posibilidad de convertirlo en un recurso común y que estas redes que ahora son antenas de generación y con poco sentido práctico desde un punto de vista ingenieril, háganse para reconvertir en una solución estructural, en una red mallada que dé solución a los problemas que realmente tenemos, que es integrar el bombeo, la generación y el mercado. Hemos hablado mucho de la alta velocidad y los trenes de largo recorrido y nos han quedado en el tintero las redes que para mí requerían más atención, que eran las cercanías, es decir, las redes de baja y de media tensión. Y para mí la revolución conceptual a la que tendremos que hacer frente, que es un planteamiento revolucionario, es dar una respuesta a ese tramo intermedio que nos queda entre la baja y la alta, que es la media tensión. Y aquí nos encontramos con una solución continuista que creo que no es acertada. Es decir, nos encontramos ante nuevos servicios, ante nuevas tecnologías, ante nuevos clientes, ante nuevos proveedores, donde aquí me refiero a carga de vehículos de alta capacidad. Me refiero a nuevos usos de la energía. Somos malos prediciendo el pasado, pero lo hacemos peor cuando tenemos que predecir el futuro. Es decir, nos van a salir nuevos usos de energía, inteligencia artificial y cloud. El agua, que ha salido ya por la mañana, ya se veía que el agua tenía algo que decir en ese tema. Los bombeos para usos de boca o para usos de riego, evidentemente los bombeos en pequeñas centrales reversibles, la depuración de aguas, la desalinización. Todo esto es un mundo nuevo al que tendremos que hacer frente con el vector de la energía. Tendremos hidrógeno, también biometano, que van a requerir energía. Y es como si en el siglo pasado, cuando a alguien se le ocurrió hacer una línea de ferrocarril, le hubiesen dicho que tiene que pasar por los caminos que habían trazado los romanos. Pues hoy a lo mejor no. A lo mejor estos nuevos servicios, estos nuevos clientes, estas nuevas necesidades requieren una infraestructura nueva, que a lo mejor esta infraestructura no tiene que tener la capilaridad que le exigimos a la actual red de distribución, ni a lo mejor tiene que ser con las mismas características ni con los mismos niveles de tensión, con unos niveles de tensión que puede ser mucho más fácil soterrarlos y que pueden dar respuesta a necesidades en sistemas aislados o semi-aislados, dar respuestas territoriales a todas estas necesidades. Yo creo que aquí hay un planteamiento revolucionario que, por lo menos a nivel teórico,
tendríamos que poder estudiar en comisiones y en universidades y en la administración. Por eso yo hace tiempo que vengo pidiendo la necesidad de un órgano colegiado con intervención de las entidades empresariales y los colegios profesionales y las universidades para poder analizar este futuro incierto, ¿no? Yo pienso que esto tendría que... Y un último señal de alerta. Vigilemos porque los periodos de maduración de todas estas soluciones son muy largas. Os explicaré un ejemplo del año 2001, cuando a principios del siglo XXI, y a finales del XX, corto, será corto y acabará con un apagón. Fantástico. Nadie quería invertir en ciclos combinados porque los directores económico-financieros les decían a las empresas, con horror de los responsables de operación, de que no se debía invertir en ciclos combinados. Tuvimos un apagón el 14 de diciembre del año 2001 y entonces nos echamos al campo como locos a hacer ciclos combinados para dar respuesta. Los periodos de maduración de las soluciones en el sector eléctrico son largas y los periodos de amortización también. Por lo tanto, señores, movamos los pies y si Forestalia camina, pues con pesar andemos a su lado, pero tengamos las ideas claras porque si no vamos a correr el riesgo del apagón del 14 de diciembre de 2001. Carlos, un minuto. Sí, nada, muy rápido. Contestar dos cosas, un poco apuntar cosas que comentaba Salvador. Yo creo que efectivamente no cabe duda que bajo el punto de vista de las autorizaciones de las administraciones no son iguales los proyectos públicos que los privados, está claro, pero lo que yo sí quería incidir era que efectivamente no todo vale cuando efectivamente un promotor es privado para ponerle unas condiciones que no tienen racionalidad ninguna. Es decir, busquemos la racionalidad porque, digamos, escribir, ya digo, párrafos a la inventiva de alguien que en un momento determinado tiene la pluma, pues tiene unos costes absolutamente disparatados y va a encarecer mucho el producto y va a encarecer la energía, efectivamente, que es lo que estamos obteniendo. Y otra cuestión, Forestalia efectivamente tiene absolutamente integrado en su concepto de negocio dejar valor en el territorio. En todos los territorios donde estamos interviniendo, en muchos de ellos tenemos convenios con asociaciones que se han formado para buscar formas de beneficiar no solamente, digamos, a los que de una manera directa van a recibir la renta, sino efectivamente al conjunto de los vecinos que están implicados en el territorio. Una línea que tenemos absolutamente abierta y definida. Yo quería acabar con una conclusión y una petición también. La conclusión es que las redes eléctricas son absolutamente necesarias, pero que si son de uso público, y insisto, no titularidad, pero uso público, mejor. Si hacemos una carretera, mejor que la pueda usar todo el mundo y en las dos direcciones. Y una petición a los amigos de la organización, y es que intentemos hacer mesas un poco más paritarias, porque además de una magnífica moderadora, estamos aquí 5 señores y creo que hay mujeres suficientemente buenas en este sector para poder ocupar 2 o 3 sillas en esta mesa. O sea que una petición para el año que viene, a ver si conseguimos mesas más paritarias. Fantástico. ¿Quieres decir un apunte? Sí. No, solo yo lanzo quiero lanzar una de estas por la electricidad. Al final, oye, yo creo que sí que es muy mágica. De hecho, me explicaba mi abuelo que cuando pusieron en marcha las primeras farolas eléctricas en la Rambla de Figueras, la gente decía, uy, no sé, yo creo que no va a pasar, la electricidad no podrá pasar la cuesta del castillo y no llegará, estaba toda la gente expectando, ¿no? Y cuando se encendieron fue como... ¡oh! Entonces, es muy mágica, nos olvidamos y es que es tan mágica que al final con un cable podemos hacer lo que queramos, ¿no? Eso es parte del problema, porque, claro, la mayor parte de la gente está en casa, le da el botón, enciende la luz, pone la lavadora, no se entera, no huele, no se ve. Es fantástico, no nos damos cuenta de lo que hay detrás de ese cable, ¿no? Y por tanto, creo que es muy necesario que el Gobierno también haga una campaña de comunicación de lo que nos viene encima si no hacemos la transición energética. Es otro de los problemas que tenemos. La gente no es consciente porque no lo vive. Es mucho más fácil pues ver los problemas de otros tipos, pero este no, porque no se ve. Entonces es muy necesaria esta campaña de comunicación, que hace tiempo que venimos reclamándola, pero que no la vemos, y que espero que ayude, porque si no trasladamos esta problemática a la población,
la población no lo pide y todos son problemas. Moltes gràcies. 5 segundos. Ah, vale. Simplemente- Bueno, van rascando y No, rascando, simplemente- pero la verdad es simplemente- que está interesante. Simplemente quería agradecer la deferencia de haber tenido la mesa en castellano y simplemente agradecerlo. Gràcies. Sí, doncs moltes gràcies a tots 5 per aquesta taula rodona, per aquest panell, que a més no ha calgut ni que faci preguntes, perquè ja entre vosaltres heu anat debatent i enriquint realment el debat, que això és el que... Per això estem aquí.